Buenos días a todos los que estén viendo el video en el momento en que puedan observarlo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta información. Mi nombre es Diana Andrea Castillo Jiménez. Soy odontóloga, epidemióloga, magíster en epidemiología, especialista en educación universitaria. Me desenvuelvo en este momento como docente de la Universidad ICESI, la Universidad Libre, la Universidad del Valle, ambas, todas situadas en la ciudad de Cali, y como epidemióloga del Hospital Geriátrico de Ancianato San Miguel en estos momentos. En esta ocasión quiero compartirles, o me han pedido que comparta con ustedes información acerca del muestreo y tamaño de muestra en los estudios epidemiológicos. Hablaremos entonces un poquito de lo que significa población, muestra, tamaño de muestra, todos los elementos que están asociados a esta parte de la investigación. Y la idea es que al final compartamos un poquito de ese cálculo. No vamos a ser tan amplios porque espero explicarles a lo largo de la presentación toda la variación que hay al respecto y que no nos permitiría abarcarlo en un espacio que sea agradable en tiempo. Entonces, sin más, pues entonces empecemos. Quiero empezar por que habláramos de población. Normalmente nosotros somos estas palabras las tenemos ya asociadas al vocabulario, pero siempre es bueno repensar su significado y la connotación para poder así entonces empezar a hacer inferencias de todos los otros conceptos dentro de los que ya tenemos dentro de nuestro vocabulario, repito. Entonces, población siempre la vamos a entender como un conjunto de individuos. Y usualmente estos individuos guardan características o similitudes que los hace identificables como una especie de unidad. En este caso, para epidemiología, que es lo que nos vamos a estar enfocando hoy, entonces van a ser sujetos que guardan una similitud en características que son relevantes para nosotros en la investigación. Es decir, yo puedo tener en este momento, yo puedo ingresar a una sala de urgencias de un hospital y puedo encontrar muchísimos tipos de personas ahí. Eso no las hace una población, excepto si yo estoy observándolos como personas que consultan a la urgencia en ese momento. Entonces ahí ellos a través de esa característica se volverían un conjunto de personas que compartirían esa característica de interés para mí. En ese orden de ideas, entonces, tenemos una población muy grande, un marco referencial muy grande, y así lo llama mucha de la literatura, el marco de referencia, donde es muy amplio. Aquí voy a estarles hablando un poquito de un ejemplo específico, en donde vamos a tomar a las mujeres colombianas que están en edad reproductiva. Eso puede ser muchísimo, o sea, se imaginarán todos los departamentos, ciudades, de todos los estratos, todos los niveles de educación. No es un universo, pero sí es bastante grande. Y de ahí entonces empezamos a desgranar un poquito esa población. Pasamos a la población blanco, que ya le asignamos o tratamos de unificarla un poco más con unas características particulares o hallazgos clínicos que son de interés para nuestra investigación. En este caso, entonces, estaremos hablando de mujeres colombianas en edad reproductiva con enfermedad pélvica inflamatoria. Eso nos reduce muchísimo más este concepto de población, porque no todas las mujeres colombianas en edad reproductiva van a presentar enfermedad pélvica inflamatoria, pero aún es lo suficientemente grande como para que yo tenga que agregarle más características. Es decir, yo puedo tener estas mujeres en edad reproductiva con enfermedad pélvica, en la parte rural, en la parte urbana, en todos los niveles de educación, con muchísimas características que aún la siguen haciendo amplia. Pero dentro de esta población blanco, entonces empiezo a separar la población a la que puedo elegir, la que está al alcance de mi investigación, ya sea al alcance o ya sea o que cumpla el objeto de mi investigación. Y esta parte elegible, entonces, son las mujeres que son mi población blanco, pero están disponibles además para el estudio. En mi caso, yo estoy situada en la ciudad de Cali, Colombia, y serían las mujeres colombianas en edad reproductiva con enfermedad pélvica inflamatoria que vivan en Cali.
Eso ya reduce aún más el espectro de la población que necesito o al que voy a acceder. Y entonces finalizo con la población de estudio. Esta sí se reduce muchísimo más. Nos habla de una población con características ya también temporales y geográficas que están disponibles para ser estudiadas. Un ejemplo, continuando con el ejemplo que traemos, mujeres colombianas en edad reproductiva con enfermedad pélvica inflamatoria que están o consultan en la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cali, obviamente, durante el periodo 2015-2018. Eso ya nos deja con un listado muy específico de las mujeres que van a cumplir estas características. ¿Son todas las características de las que van a participar en el estudio? No, ya lo hablaremos después. Acuérdense que estamos solamente en muestra y el estudio epidemiológico es un concepto mucho más grande, pero para lo que necesitamos del cálculo de muestra, esto sí nos va a servir bastante. Entonces, esta es una forma didáctica o visual, por así decirlo, donde representamos a las mujeres, a la población de referencia, a las mujeres, a la población blanco, a la población elegible y finalmente a la población de estudio. Para esta población de estudio, a pesar de que ya la limitamos bastante en características, sigue siendo potencialmente muy amplia. No va a ser así en todos los casos. Ejemplo, una enfermedad huérfana, pues vamos a tener, por el contrario, que ampliar mucho nuestros criterios para poder tener más individuos y poder realizar estudios. Pero en la mayoría de los fenómenos que estudiamos, sí aún permanece ese tamaño bastante grande. Ustedes saben que, de nuevo, retomo, estamos hablando de muestreo, pero este muestreo hace parte de un estudio más grande y esos estudios suelen tener limitaciones de personal, económicas, toda esa cantidad de cosas que nos hacen que la muestra se tenga que trabajar a partir de esos elementos externos a ella. Entonces, en esta muestra ya la vamos a caracterizar como ese subconjunto de la población a través de la cual nosotros podemos llegar a hacer una inferencia, una estimación o vamos a extrapolar los resultados de la observación y la medición a la población total de los individuos. Esto en el caso particular de los estudios cuantitativos. No, vamos a ver más adelante con la presentación cuáles son unos tipos de muestreo que no permiten hacer ese tipo de inferencia. Este concepto se centra más en los estudios epidemiológicos clásicos. Entonces, este muestreo también va acompañado de unos criterios de selección que siempre por tradición se conocen como criterios de inclusión y de exclusión. Ahora, son indispensables para poder caracterizar nuestra población, pero son, al menos en la experiencia de mi experiencia como docente, son esos criterios en los cuales más se encuentran los errores, tanto de trabajos de pregrado que he revisado como trabajos de doctorado a los cuales he tenido que prestar evaluación. Y es porque tendemos a cometer el error de confundir los criterios de exclusión como la contraparte de los criterios de inclusión. Es decir, en los criterios de inclusión, entonces, damos las características de la población que entra, por eso la palabra inclusión, a nuestro estudio. Y los criterios de exclusión, por definición, excluyen, como su nombre lo dice, pero no excluyen las características contrarias de los que entraron. Ejemplo, si yo digo que a mi estudio van a entrar hombres mayores de 60 años con diagnóstico de cáncer de próstata, pues mi criterio de exclusión no puede ser mujeres. ¿Por qué? Porque es que nunca entraron en el estudio. Los criterios de exclusión son las características que hacen que una vez la población ha ingresado a mi estudio, por alguna razón deba salir, ya sea que me va a introducir sesgos o que me puede confundir algún tipo de análisis que yo pretenda ejecutar a lo largo del estudio. Entonces, siguiendo ese ejemplo, si yo determiné que a mi estudio van a entrar hombres mayores de 60 años con diagnóstico de cáncer de próstata, entonces puedo definir, por ejemplo, que mi criterio de exclusión van a ser que estos hombres que tienen más de 60 años y tienen cáncer de próstata no tengan hipertensión ni diabetes.
Entonces, ahí nos damos cuenta que ya entraron, sí, están con mayores de 60 años, son hombres y tienen cáncer de próstata, pero es que aún teniendo eso, como tienen diabetes o hipertensión, tienen que salir de mi muestra. Esto es algo que siempre trato de explicar porque, de nuevo, es el error más común que cometemos. Los criterios de exclusión no son la contraparte de los criterios de inclusión. Son aquellos que nos hacen extraer población que ya había ingresado al estudio, por así decirlo. En ese caso, entonces, vamos a representar gráficamente la población como un todo. Normalmente también van a encontrar un término llamado universo. Al universo se le conoce, teóricamente hablando, como todas las personas que compartirían esa característica que es objeto de tu estudio, sin límites de país, de edades, de todos estos elementos. Eso es bastante utópico, por eso normalmente siempre hablamos es de población. Y dentro de tu población, entonces, encontramos estos individuos que van a ser una, o lo que esperamos sea, una representación de toda esa población. ¿Por qué tomamos muestras? De nuevo, porque no siempre disponemos de todos los recursos y aún si disponemos de todos los recursos, se ha comprobado que llega un momento en el cual tú a partir de cierto número de individuos no aportas más en cuanto al análisis de los datos. Es decir, que yo puedo, si yo tuviera una población de 5.000 personas, esa fuera mi población completa, 5.000 personas, la muestra me dice que yo puedo encontrar las diferencias que estoy buscando con 50 individuos. Pues yo puedo agregar a mi estudio 60, 70, 100 individuos de esos 500, pero el análisis de los 50 individuos probablemente va a ser muy cercano o casi igual al análisis que va a tener de los 60, 70, 100 individuos. ¿Por qué? Porque ya la muestra era bastante representativa de las características que tenía la población. Entonces, eso es lo que buscamos dentro de una muestra, que sea representativa de lo que realmente sucede en nuestra población. Eso a veces, como les decía, se hace por necesidades, otras veces porque es muy efectivo. También lo hacemos es porque es la mejor forma de optimizar los recursos que tenemos para la investigación. Ejemplos de esto ustedes los pueden encontrar por donde quieran que vean. Cuando, por ejemplo, vamos y nos tomamos un hemograma, pues la población, entre comillas, sería nuestra sangre completa, todo el volumen sanguíneo que tenemos, pero no necesitamos sino una muestra para determinar cómo están los componentes de esa sangre dentro del cuerpo. Imagínense, necesitamos toda la sangre, pues no sería. Entonces, se supone que esa muestra que tomas es la suficiente, por eso vemos que se llena no 1 centímetro cúbico, no nos llenan una bolsa entera, solamente el volumen necesario que representa todo lo que ocurre en la sangre. Así va a pasar con nuestros estudios. Vamos a tener el número de individuos necesarios que muestran o reflejan el comportamiento, de la forma más cercana posible, el comportamiento real de nuestra población. ¿Que siempre va a estar perfectamente representada? Pues no, porque por eso tenemos error. El error existe en todos lados. O sea, acuérdense que aún en las ciencias más exactas tenemos intervalos de confianza, tenemos errores, tenemos afirmaciones del 99.9%, siempre va a haber algo de error, pero tratamos de que sea el mínimo. Este muestreo entonces depende muchísimo dentro del estudio, empezando por la validez interna del estudio. Es ese grado de selección en la que la selección de los sujetos va a estar libre de sesgos, y ahí quisiera colocarlo entre comillas, libre de sesgos de lo que al menos depende de la muestra. Y la validez externa es la que, de nuevo, en estudios cuantitativos, me permite a mí decir lo que obtuve en esta población, puedo extrapolarlo a esta población que comparte estas características. Uno de los ejemplos que suelo citar más en la en la escala de Framingham, nosotros utilizamos esta escala para muchas evaluaciones cardiovasculares y nunca se ha hecho ese estudio de Framingham en nuestra población, pero a pesar de que no compartimos exactamente las mismas características, ese estudio ha mostrado una consistencia, unos resultados que son óptimos, que han llevado un buen proceso y que nos permite decir, podemos utilizar esta escala para nuestra población.
Obviamente, lo ideal sería que se hiciera este estudio en nuestra población, pero el estudio es lo suficientemente fuerte para que podamos aplicar esas características a nuestra población. ¿Cuáles son entonces los errores más comunes dentro del muestreo? El error de muestreo, que es cuando llevamos conclusiones muy generales a partir de la observación de una pequeña parte de la población. A veces en este afán de querer extrapolar nuestros resultados o hacerlos o llegar a unas conclusiones dentro del estudio, nos agrandamos o magnificamos un poco lo que hemos obtenido sin llegar a especificidad, sin describir las características propias de lo que ocurrió en el estudio o en la observación de esta población. Por eso hago un paréntesis. Me parece a mí, siempre lo he pensado y lo comparto con algunos colegas, la parte más importante de un artículo científico siempre va a ser la discusión, porque ahí puedes ver cómo el investigador debate o construye con cada uno de esos pequeños problemas que tuvo dentro del estudio y ahí pueden abordar los problemas de muestra, que pueden darse bastante en los estudios. El otro error entonces es el error de inferencia, en donde hacemos conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. Entonces sucede en los errores de inferencia, entonces son las conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. Sí es cierto que cuando hacemos un muestreo, normalmente tratamos de que se represente nuestra población, pero aunque estamos tratando de que se represente la población, esa población sigue siendo confinada, sigue teniendo unas características específicas. Entonces, en el caso que citábamos anteriormente de las mujeres en edad fértil colombianas, sería un error inmenso de mi parte afirmar que las mujeres de Latinoamérica tienen esto, esto y esto a partir de las conclusiones de mi estudio basado en una muestra con una población como la que ejecuté en ese ejemplo. Estos son como los errores principales. Y aquí entonces entramos a los tipos de muestreo. Normalmente se dividen en dos grandes categorías. Como en todo, pueden encontrar varias divisiones, pero esta es como la que me parece representa mejor las diferencias que uno ve a lo largo de los cálculos de tamaño de muestra eventualmente. Entonces tenemos el muestreo probabilístico, este es el más utilizado en los estudios cuantitativos, no es el único, no es el mejor, cada uno tiene sus bondades, sus debilidades, y esto quiero resaltarlo mucho, porque hoy en día al fin estamos redescubriendo el valor de los estudios cualitativos, aportan muchísimo, que por un tiempo, o aún sigue observándose lamentablemente que esta actitud de los estudios cuantitativos a querer, digamos, abarcar todos los fenómenos que ocurren al ser humano solamente desde los números. Entonces quería hacer como esa aclaración. El probabilístico es el más utilizado, no por eso es el mejor, pero sí tiene unas bondades que son importantes para la investigación médica, por ejemplo, la investigación biomédica es muy importante este tipo de muestreo. En este tipo de muestreo, cada persona, teóricamente hablando, tiene una probabilidad conocida y superior a 0 de ser incluida en la muestra que el investigador está eligiendo, independientemente del gusto del investigador. Y entonces, la probabilidad, los muestreos probabilísticos tratan de controlar el sesgo de selección, que es un sesgo muy importante en los estudios epidemiológicos, puede hacer muchísimos estragos en los resultados y en la forma en que se analizan las cosas, pero ya lo vamos a ver más adelante, no todos los muestreos probabilísticos te controlan ese sesgo de selección de la misma forma o con la misma fuerza. Y este muestreo probabilístico es el que requiere un cálculo de tamaño de muestra numérico, que te da un número específico por medio del cual tú vas a obtener esa eficiencia estadística a la que hablaba previamente. Y tenemos el muestreo no probabilístico, en el cual se hace una selección por conveniencia, por secuencias, donde hay unos criterios subjetivos o simplemente porque no hay disponibilidad. Y les hablaba de disponibilidad de muestra.
Y les hablaba entonces, por ejemplo, de las enfermedades huérfanas. Yo no puedo, o mejor dicho, no siempre me da la posibilidad de ser selectiva en cuanto a las características de mi población para poder hacer grandes inferencias porque no tengo suficientes individuos para poder hacer estos cálculos estadísticos que me piden el muestreo probabilístico. No por eso debo dejar de investigar en los individuos con enfermedades huérfanas. Entonces, nos vamos a concentrar ahorita en las técnicas de muestreo probabilístico. Les voy a mencionar de nuevo las más conocidas, las más utilizadas. No son las únicas y no siempre, y esto es otro paréntesis, suelo abrir muchos paréntesis, esto es otro paréntesis que hago. Toda esta charla está centrada en torno a lo más común, lo más utilizado, lo más visto y las definiciones normalmente más aceptadas, pero no quiere decir que todos los investigadores lo entiendan de la misma forma o que se trabajen exactamente de la misma manera. ¿Listo? Por si acaso llegan a encontrar otra definición de muestreo probabilístico, pues hay que examinar de pronto quién lo dijo y cómo lo están abordando. En el caso, entonces, cerrando paréntesis del muestreo aleatorio simple, entonces, en este, cada sujeto tiene una probabilidad igual y conocida de ser seleccionada. Y se hace enumerando todos los elementos de la población, es decir, a todos los individuos se les asigna un número y a través de procedimientos aleatorios se seleccionan a los sujetos. Entonces, puede hacerse en una tabla de números aleatorios, como la que ustedes están viendo a la derecha en la imagen, en números aleatorios que se generan con la calculadora, es decir, yo tengo mi lista de 1000 pacientes que van a entrar a mi estudio, que cumplieron estas características de selección que había determinado en mi protocolo, estos 1000 las cumplieron. Entonces a esto le voy a asignar número del 1 al 1000. No lo voy a hacer por gusto, sino que coloco la lista de los que ingresaron, les asigno un número. Yo puedo entonces pedirle a Excel, por ejemplo, que me genere un número aleatorio. En una casilla le digo un número aleatorio y él me dice 500. Entonces voy y tomo al individuo número 500, lo saco de esa lista y ese es mi primer individuo que entra a la muestra. ¿Ya? Entonces, con eso ya empiezo a llenar el número que me había dicho el cálculo de tamaño de muestra que podía albergar para mi estudio. Y así por el estilo, entonces se hace el muestreo probabilístico. Ahora, el muestreo sistemático es otro tipo de muestreo probabilístico, hace que se ordene a los sujetos que se seleccionan. Y entonces, una vez que selecciono el primer sujeto de esa muestra, todo el grupo se vuelve nuevamente probabilístico. Es decir, tenemos 12 sujetos y el tamaño de la muestra, el ejemplo que lo están viendo ahí en la pantalla, el tamaño de muestra es de 4. Entonces, se debe elegir un número entre 1 y 3. Vamos a decir que elegimos el 2. Entonces, el primer seleccionado es el número 2 de la muestra. De esa lista que ha hecho es el número 2. Y voy sumando ese 3, o sea, al 2 le voy a ir sumando 3 a todos los datos hasta que saco el tamaño de muestra de ese listado que me dieron. ¿Listo? Ejemplo, de nuevo, el que estaban viendo en la parte anterior. Tengo al individuo número 2, sale y es el primer individuo de mi muestra. A este 2 le sumo el número que había determinado para la muestra, que era 3. Entonces, al 2 sumo 3 individuos más. Y el número 5, entonces, se me vuelve el segundo sujeto que entra a mi muestra. Y así voy llenando, voy sumando cada 3 hasta que completo el número de tamaño de muestra que se había determinado para el estudio. Nuestro estratificado, la población está compuesta por subgrupos bien definidos, donde la variable de investigación sigue siendo la misma, pero sus resultados pueden variar dependiendo de ciertas características. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las mujeres que tienen la enfermedad ovárica, yo puedo tener, y esto es una teoría, puedo tener variaciones del comportamiento de esa enfermedad, dependiendo de si las mujeres son, por ejemplo, de estratos 3 a 6 y menores de 40 años, y no van a tener la misma respuesta que las menores de 40 años, pero de estratos de 1 a 3. Entonces, yo puedo dividir, a pesar de que sigue siendo la misma población, mujeres con enfermedad ovárica en edad fértil, la voy a dividir en 2 subgrupos. Entonces,
Yo puedo hacerlo en este muestreo estratificado de al menos 3 formas. Hay una que se considera utópica, que no se utiliza, no la traje, pero las otras dos, la fijación igual, en donde el total del número del tamaño de muestra se divide entre el total de los grupos. Entonces, si yo en el grupo si el total de tamaño de muestra me dice que necesito 100 individuos, pues en esos dos grupos voy a seleccionar 50 y 50. Y ya dentro de esos subgrupos, entonces yo puedo aplicar un muestreo aleatorio, pero porque ya están estratificados. La otra tipo de fijación es la fijación proporcional, y de esta depende entonces del tamaño de cada estrato dentro de la población. Porque, por ejemplo, yo puedo tener estas mujeres menores de 40 años, pero puedo tener de esas 100, 30 pueden ser de estratos 3 a 6, y 70 pueden ser entonces de los estratos inferiores. Entonces, con la fijación proporcional, ese tamaño de muestra yo lo hago proporcional a la cantidad de individuos que hay en cada subgrupo. Este es uno que suele representar mejor lo que sucede en esos subgrupos. Aquí lo vemos entonces, donde tengo esta población completa, pero tengo diferentes estratos, los he separado por sus características y de ahí selecciono a los individuos que van a ser parte de mi muestra. En el muestreo por conglomerados, conglomerados es una agrupación de elementos que existen naturalmente, lo que les hablaba, por ejemplo, por razones económicas, puede ser, por ejemplo, sexo, también es una razón biológica, y esto no disminuye los costos de recolección de la información, pero sacrifican la eficiencia. De nuevo, como les decía, siempre hay ventajas y desventajas de todos. Y entonces, lo que se habla entonces ya no es de un muestreo por individuo, sino que hablo de todos los individuos del conglomerado. Entonces, mi muestreo por conglomerado, lo que sí debo conocer es cuántos individuos hay dentro del conglomerado, pero yo hago entonces mi muestreo dependiendo del número de conglomerados que tenga. Y entonces, si mi población la tengo dividida en estos subgrupos, los conglomerados, pues entonces yo de los 6 conglomerados que tengo en la población, voy a hacer un muestreo aleatorio y escojo estos 3 conglomerados. No escogí los individuos, fueron los conglomerados. En este muestreo polietrápico se integran, por así decirlo, las etapas anteriores, las técnicas anteriores, y se toman datos más grandes, por así decirlo, para ir seleccionando los individuos. Perdón. Entonces, pasando a las otras, este es el grupo de las técnicas de muestreo más comúnmente utilizadas o mencionadas cuando menos en las técnicas de muestreo probabilístico. Vámonos entonces con los muestreos no probabilísticos. En estos, la desventaja es que no se pueden realizar generalizaciones o una validez externa, entre comillas no se les asigna validez externa porque no se tiene una certeza de que esa muestra que se tomó sea representativa de las características de la población. Les mencionaba anteriormente, es la probabilidad la que en teoría controla el sesgo de selección. Entonces, en esta, al no haber una probabilidad que todos los individuos hayan sido elegidos de forma probabilística, pues no hay certeza de que los que elegí representen a esa población. Pero es muy útil en los casos en los que se desconoce cuántos individuos tenemos que están presentando este fenómeno, si el fenómeno es poco prevalente y sobre todo en consideraciones logísticas y sociales que se presentan dentro de la sociedad y de los estudios mismos. Ejemplo, el caso más reciente, el caso de la pandemia. Pues nosotros no podíamos hacer un muestreo probabilístico aunque lo quisiéramos porque no teníamos ni idea cuánta gente estaba afectada al principio. Entonces, en ese caso, ustedes van a ver que la mayoría de los estudios grandes que se han ido arrojando, ninguno ha tenido un muestreo probabilístico. Todos han sido muestreos por una técnica que llevaremos más adelante por conveniencia, porque necesitamos la mayor información posible. Ya después, en 1, 2, 3 años, es que podremos hacer otro tipo de cosas de probabilísticas para poder entender lo que está pasando ahorita. Pero desde la estadística como tal en este momento, exactamente no sabemos qué está pasando, si
esta cantidad de sesgos que normalmente controlamos están afectando o no los resultados que estamos obteniendo, se está haciendo lo mejor posible, y dentro de lo mejor posible, entonces está este muestreo no probabilístico. Aquí les traigo, hay muchos, y esto del muestreo no probabilístico es muy utilizado en las ciencias sociales y y en otros campos, en los campos económicos, en marketing son súper desarrollados, inclusive me parece que ellos desarrollaron nuevas formas, pero me voy a centrar en los que más vemos en salud. Entonces, tenemos estos acá los vamos a ir profundizando. En el muestreo por conveniencia, entonces, como su nombre lo dice, yo escojo la población de acuerdo a lo que en ese momento conviene a mi investigación. Entonces, no necesariamente es mala, pero yo no puedo garantizar que esa población que elegí sean todas las mujeres que estén, que todas las personas que representen el fenómeno que estoy estudiando. Ya en el primer ejemplo que les mostraba de las mujeres, yo les mencionaba mujeres en Fundación Valle de Lili, pero Fundación Valle de Lili es una clínica con unas características específicas que puede que no estén representando el muestreo, no estén representando a todas las mujeres que tienen esta enfermedad en la ciudad de Cali. Entonces, a pesar de que yo puedo hacer un muestreo probabilístico dentro de Fundación Valle de Lili, en el concepto más macro estoy haciendo una selección por conveniencia. Otra cosa sería si yo me voy a toda la ciudad de Cali, que siempre es muy poco probable, dado muchas limitaciones constantes en la investigación, y entonces ahí sí puedo tener mujeres que consultan en Valle de Lili, mujeres que consultan en Imbanaco, mujeres que consultan en el hospital universitario. Ahí sí podría decir que yo estoy tomando a la población de las mujeres de Cali, pero cuando me centro, por ejemplo, en una institución, a pesar de que hay un debate entre investigadores, algunos dicen que sí, otros dicen que no, yo tiendo a inclinarme por el lado de que sí es en su esencia, es una muestra por conveniencia, aunque tú puedes hacer dentro de tu muestra de conveniencia un muestreo probabilístico para mejorar o tratar de controlar esos sesgos de selección. En el muestreo entonces por juicios, el investigador es el que, dada su experiencia en el campo, selecciona a los individuos que considera mejor representan su fenómeno de investigación, y esos son los que entran a su muestra. Entonces, ahí sí es plenamente, entre comillas, el sesgo de selección, pero aquí se confía mucho en la experiencia y en el conocimiento del investigador, para que esa muestra sea lo más representativa posible de lo que sucede en la población. De nuevo, esto es muy utilizado en las ciencias sociales. En el muestreo por cuotas, entonces, yo tomo a los individuos algo parecido a lo que hacíamos en el muestreo por estratos. Tengo estos individuos agrupados en ciertas características, pero de nuevo es el investigador el que elige de cada subgrupo quienes van a ser parte de mi muestra. Y de nuevo lo está haciendo bajo criterios profesionales. Por eso les decía, antes se asumía que porque el investigador los seleccionaba, pues no servía para nada porque estaba sesgado. Pues eso se reevalúa muchísimo hoy en día. Siempre se reevalúa, pero hoy tiene más resonancia. ¿Por qué? Porque no darle el crédito a los investigadores que son juiciosos en todo su trabajo y conocen las características de su población. Entonces, está mucho debate, me parece, o al menos si ustedes se encuentran con trabajos antropológicos y sociales, van a ver investigaciones muy interesantes, muy buenas, que llevan a muchas teorías, y de hecho muchísimas veces los muestreos o los estudios cuantitativos nacen de estos primeros estudios cualitativos, que se aproximaron a una población sin saber nada, hicieron lo mejor posible, investigaron, indagaron, tomaron las mejores muestras, y ya después pudieron venir los estudios cuantitativos a complementar esa investigación. El muestreo entonces por bola de nieve, este es muy utilizado en marketing, muy utilizado, mal utilizado, pero muy utilizado en estas investigaciones periodísticas, por teléfono, que te llaman a hacerte encuestas, que te toman en la calle, en la cual
es común que te diga el investigador se aproxime a ti porque vio que tú cumples unos requisitos para la investigación, te diga, oiga, usted no conoce a personas que sean más o menos así como usted y que les interese participar de mi estudio. Entonces esa persona puede que le diga, no, yo no conozco a nadie que sea así X como yo. Otro que le diga, uy, sí, claro, yo tengo 3 amigos más que son como yo. Y entonces el investigador dice, ah, tráigamelos. Entonces, en ese efecto de bola de nieve, el investigador a través de recomendaciones de las personas que entran a la muestra va completando su tamaño de muestra. Entonces, para empezar la parte de tamaño de muestra, es importante aclarar que claramente esto tiene muchas implicaciones para los estudios. Ustedes pueden observar que en los estudios donde hay intervalos de confianza muy amplios, claramente hubo problemas con el tamaño de muestra. La muestra no fue lo suficientemente representativa para lograr controlar algunos factores y por eso vemos esos intervalos de confianza amplios. Pero a lo que quiero llegar es que no existe una fórmula única que te sirva para el diseño de estudio completo. Es decir, si tú vas a hacer un estudio de casos y controles, necesitas muchos elementos de juicio para poder determinar cómo hacer tu mejor cálculo de tamaño de muestra. Y esto entonces va a tener que ver con si tu casos y controles es pareado o no pareado, si tú tienes una población donde vas a hacer un muestreo por conveniencia o no, si esa conveniencia, por ejemplo, si tú dices que la prevalencia del evento en la población es del 7%, digamos, pero la muestra que tú tienes, tú solamente tienes acceso al hospital, el cálculo de tamaño de muestra te dice que necesitas 250 individuos, un ejemplo, pero el hospital solamente atiende 50, pues te vas a quedar muy corto, vas a tener que hacer otro tipo de cosas y eso no significa necesariamente que vayas a incurrir en un error. Entonces, a pesar de que habíamos hablado con el equipo de hacer como un ejercicio de mano o sí, más manual de cálculo de tamaño de muestra, considero que son tantas las variaciones que hay en los cálculos de tamaño que siempre es importante no quedarse con una sola imagen de un tamaño, de una fórmula de tamaño de muestra, porque puedes correr el error de quedarte con que esa es la fórmula que funciona para el estudio y no tener en cuenta toda una cantidad de elementos que son importantes para hacer ese cálculo. Dentro de los elementos importantes, el primero y más importante, el diseño del estudio. No vas a tener la misma fórmula o los mismos elementos para un casos y controles que para una cohorte. Son estudios que sirven a diferentes propósitos, son los cuales obtienes resultados diferentes. Entonces, vas a necesitar elementos diferentes para cada cálculo. Pero sí es muy importante, y esto es transversal a todos los cálculos de tamaño de muestra, la prevalencia del evento. Aun cuando hay eventos de los cuales tú no conoces la prevalencia, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo, ya tenemos una idea, pero cuando empezamos no teníamos idea de la prevalencia del evento. Pues entonces, aún así, tú puedes hacer cálculos con tamaño de muestra donde asumes que hay un 50-50 del 50% de población que la tiene, 50% de la población que no lo tiene, y haces unos ciertos cálculos. Obviamente con todos los posibles errores que eso conlleva, pero de nuevo, pues no hay estudios sin errores. Entonces, estos dos elementos sí son transversales a cada uno de los cálculos de tamaño de muestra, el diseño del estudio y la prevalencia del evento. El tamaño de la población, como se les decía, es muy importante porque a pesar de que tú elijas un tamaño de muestra óptimo para tu estudio, con elementos como la prevalencia y el diseño, puede que te topes con la dificultad de que no tengas los individuos suficientes para hacer ese cálculo. Entonces ya tendrás que tomar decisiones técnicas. Me arriesgo con eso si aún así sigo este tipo de análisis o cambio el enfoque y voy a hacer este otro tipo de muestreo. Son muchos elementos a considerar que no son complejos, pero sí requieren de que te acompañes de alguien con experiencia o que sepa de esto.
el margen de error, el nivel de confianza, desviación estándar, son todos elementos que te van a pedir las calculadoras o los programas que van a hacer este cálculo por ti. Y son elementos que son muy importantes que determines. Esto no es que para llegar al cálculo de tamaño de muestra tengas que empezar a investigar esas cosas. Pues para eso hacemos protocolos, para eso establecemos ciertas cosas para poder tener todos estos datos a la mano cuando estamos haciendo ya la parte técnica de nuestros estudios. En ese caso, yo soy consciente en este momento de que tengo personas que apenas están empezando en medicina y personas que son ya con estudios avanzados, entonces es una población bastante amplia para abarcar, pero quería dejarles este artículo que me pareció que aplica muy bien para estas personitas que apenas están empezando, como quieren un poquito profundizar en esta parte de los estudios epidemiológicos, y que si ustedes se meten a este estudio, pues por ahí derecho van a encontrar muchos otros que te van a hablar del cálculo de tamaño de muestra. Unos que van a ser aún más técnicos, otros que van a ser mucho más sencillos. Pero este me pareció que tenía buenos elementos para mostrar y mostrar esas principales diferencias entre los cálculos dependiendo de ciertas variables. Entonces se los dejo ahí en la presentación para que los que deseen pueden accederlo. De un buen muestreo, entonces depende que controlen los dos errores más importantes que hay en la investigación, el error tipo 1 y el error tipo 2. Si apenas están empezando, entonces voy a hablar un poquito. Si no, los que ya lo conocen, pues pueden divertirse con la imagen. Pero para los que están empezando, entonces el error tipo 1 son estos falsos positivos donde tú corres el riesgo de tener una población, un número de tamaño de muestra o una población en la cual tú hagas una afirmación que no sea cierta sobre tu población. Y esto siempre ocurre, o sea, no se equivoquen, no significa que por el hecho de que tú hagas una excelente muestra no vas a tener ni error tipo 1 ni error tipo 2, no. Un excelente trabajo de muestreo lo único que te garantiza es que esos errores van a estar dentro de unos márgenes aceptables dentro de los estándares actuales de investigación. Por ningún motivo quieren decir que tú no tienes esos errores, solamente que los tienes en un margen controlable o aceptable dentro de lo que consideramos hoy los estándares de investigación. Y el error entonces tipo 2, el falso negativo, en donde tú dices a través de tu investigación que no hay un fenómeno o no existe tal relación cuando realmente sí la existe. ¿Cuál de los dos es el más grave? Va a depender del enfoque. Va a depender mucho del enfoque. Hay un error que es más importante para salud pública, que no se debe cometer en salud pública, en tamizaje. Hay otro error que es mucho más importante para las clínicas, por ejemplo, la epidemiología clínica. Entonces, depende mucho, pero casi siempre los dos tratan de mantenerse en unos márgenes aceptables. Ahora, les decía entonces que para ese cálculo de tamaño de muestra no voy a hacer el ejercicio manual por las variaciones. Inclusive, si ustedes, aún si determináramos, por ejemplo, que vamos a hacer un tamaño de muestra para un estudio de casos y controles con apareado, encuentro diferentes ejemplos o propuestas de fórmulas para ese cálculo. ¿Por qué? Porque pues hay variedad dentro de la investigación, entonces hay diferentes investigadores que proponen. No son diferencias abismales, pero sí tienen diferencias importantes en cuanto a elementos que piden. Entonces, por eso me voy a ir como a otros elementos. Existen en este momento algo que se llama calculadoras en línea. Son páginas que te quieren ofrecer esa facilidad, por así decirlo, de hacer el cálculo de tamaño de muestra desde Internet, pero ojo, hay buenas, hay no tan buenas y hay unas que no deberían accederse. ¿Por qué? Porque ya vieron todas las configuraciones, elementos que son necesarios para tener en cuenta al momento de elaborar un buen cálculo de tamaño de muestra, y algunas de estas calculadoras son bastante olímpicas, no sé si me entiendan las personas de otras regiones,
o como muy superfluas en lo que te piden. Entonces, no son confiables, no deberían tomarse en cuenta para un estudio serio. Personalmente hablando, me gusta extraerlas de ejemplo solamente y ahorita las vamos a observar algunas. Y existen entonces los programas estadísticos como Stata, R, SPSS, diferentes, hay otros programas que te permiten hacer, todos te permiten hacer cálculo de tamaño de muestra de PIINFO. El que les propongo hoy es una variación de PIINFO, es PIINFO, pero en línea, por así decirlo, que te permite hacer también el cálculo de tamaño de muestra, pero desde internet, con ciertas características, y que es el programa que utiliza el CDC, y entonces es importante porque a pesar de que es un programa que no es el más popular entre los investigadores, me parece que es uno de los más sencillos, por así decirlo, y más confiable, se ha mantenido mucho con el paso del tiempo. Uno de los más utilizados es Stata, uno que está pegando fuertísimo y que creo que todos deberíamos aprender a manejar es R, es gratuito también. El más utilizado en ciencias sociales es SPSS. Todos estos programas tienen ese apartado para hacer cálculo de tamaño de muestra. Hoy voy a trabajarles entonces con OpenEpi para mostrarles un poquito de qué se trata. Listo. Entonces, esta dirección que la encuentran en la presentación es una calculadora que les pregunta, al menos toma en cuenta varios elementos importantes, como son la población, el tamaño de su población, la confianza, el error, la probabilidad, es decir, estos son elementos epidemiológicos que están determinados por el fenómeno que ustedes están investigando al momento, y les permiten hacer un cálculo bastante decente, por así decirlo. De nuevo, a pesar de que es una calculadora que tiene muy buenos elementos, pues uno sí puede elegir entre calculadora y programa estadístico, váyanse con el programa estadístico, sea el que sea de su preferencia, es siempre más confiable porque está configurado con muchos elementos que son importantes en la investigación, a diferencia de estas calculadoras en línea. Y en ese orden de ideas, estas calculadoras en línea, entonces, si ustedes introducen en la búsqueda de Google calculadoras de tamaño de muestra, les va a arrojar muchísimos links, cada una con sus, pues atraen a sus páginas. En este momento les voy a mostrar esta SurveyMonkey. Es una página que se enfoca mucho en encuestas, tiene blogs de opinión interesantes, nada profundos, pero chéveres de leer de pronto. Y miren, comparado, por ejemplo, a esta que les estaba mostrando, todos los elementos que les piden, mire esta que les piden tamaño de población, un nivel de confianza, un margen de error y ya, te dieron tamaño de muestra. Pues no es confiable para mí, no me brinda los elementos que yo necesito para saber que estoy segura de que ese número que me están pidiendo para la muestra va realmente a reflejar todas las connotaciones de mi población en el momento del estudio. Entonces, no les recomiendo que hagan eso, pero sí les quería decir que existen muchas calculadoras en línea. Entonces, lo que les voy a mostrar, el otro elemento que les hablaba es OpenEpi. Es una fuente, se deriva de EpiInfo del CDC, y se ha trabajado con diferentes universidades. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, les permite hacer todos los cálculos estadísticos tradicionales de epidemiología. En este caso vamos entonces a tamaño de muestra. También está en español por si algunos no tienen todavía la facilidad del inglés, que la van a ir adquiriendo si les gusta la investigación, pero está en español por ahora también. Entonces, si vamos, por ejemplo, vamos a abrirlo desde acá. Tamaño de muestra.
Vamos a hacer el ejercicio con OpenEpi para casos y controles, con casos y controles no pareados. Miren la importancia de lo que les hablaba, todos los elementos. Él desde ya me está diciendo cómo está configurando el diseño del estudio, que estoy entendiendo. Aquí me muestra lo que él me pide y cómo me va a entregar entonces esos resultados. Entonces aquí le voy a dar entrar datos. Me pide el nivel de confianza, normalmente el nivel de confianza es del 95%, el poder normalmente es del 80%. La razón de casos y controles. Usualmente, ya, a los que saben de epidemiología y a los que no, normalmente es 1-2, puede ser 1-1, 1-3, de ahí en adelante tiende a hacerse menos eficiente, pero pues no es que sea exactamente erróneo hasta cierto punto. Entonces aquí le vamos a dar que vamos a hacer una razón de 2, vamos a hacer aquí que el porcentaje de los controles expuestos es del 40%, aquí vamos a hacer que tiene un odds ratio de 2.3. Todos estos elementos que me piden, me los pide a partir de toda esa investigación que yo he hecho. Hay fenómenos que ya, o sea, son muy pocos, sino casi nulos, los fenómenos que son absolutamente nuevos en la investigación. Hay inclusive, cuando tuvimos la epidemia de Zika, de chikungunya, eso era súper nuevo para la población, pero eso se había estudiado en los años 60, ya se tenía conocimiento de ellos. Del coronavirus que estamos viviendo en este momento, pues como tal la mutación es nueva, pero sí teníamos referentes de ellos. Entonces siempre vamos a tener datos a los cuales podemos acceder. Y aún si no tenemos datos, entonces podemos hacer ciertas concesiones que van a depender mucho entonces de la guía del experto, del metodólogo, para poder que no se nos vayan de la mano como las imaginaciones. ¿Listo? Entonces, introduciendo datos imaginarios ahí que ustedes van a alimentar no con la imaginación, sino con una buena investigación. Entonces le damos calcular y él me va a decir cuál es el tamaño de muestra para los casos, cuál es el tamaño de muestra para los controles. Esto presenta variaciones de acuerdo a ciertos rangos. Como les digo, esto siempre necesitamos a alguien que conozca lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué hago énfasis en esto a pesar de que podría parecer evidente? ¿Por qué? Uno sí lamentablemente encuentra en la investigación muchísimos artículos publicados, bueno, no muchísimos, pero sí muchos artículos publicados en los cuales está 1 o 2 investigadores y como que no tienen el bagaje o fueron mal guiados, no se sabe muy bien, pero sí hacen unos giros que uno no espera para ese tipo de estudios, por lo menos, y no los justifican en la discusión. Entonces, uno tiene que saber muy bien y justificar muy bien lo que está haciendo para que el investigador que te lee pueda tener confianza en los resultados que tú estás presentando. Entonces, parte de esto es reportar cómo, a quién, bajo qué parámetros tomaste estos tamaños de muestra, estos resultados de tamaño de muestra, pero con todos esos datos, entonces tú vas a tener una forma muy sencilla de hacer tus cálculos en línea, y esto lo puedes citar para tu estudio. De hecho, lo debes citar esta dirección de donde hiciste el cálculo de tamaño de muestra, o la referencia del programa estadístico bajo el cual lo hiciste y cuenta los parámetros bajo los cuales haces ese cálculo de tamaño de muestra. Entonces esto, quería mostrarles estos como dos extremos. Si se fijan, uno te pide datos mucho más específicos, uno es un poco más sencillo, que digamos te puede servir para una respuesta rápida o una estimación. Este de OpenEpi ya lo puedes utilizar para un estudio propiamente, con mayor razón los de Stata, SPSS, R, que son los que son más utilizados, pero con esto tiene los elementos entonces para que empieces a conocer todo ese universo. A los que ya lo conocen, pues entonces sabrán que este programa es como el viejo conocido de todos los que nos dedicamos a la investigación. Todos sabemos que él está ahí y es el viejo confiable. Y a los que no, entonces
empiecen a familiarizarse con él, porque es, a pesar de todos los otros programas y que R es muy buen programa, está pegando mucho, pues el CDC sigue con EpiInfo. Y eso creo que dice mucho acerca de lo bueno que es el programa en términos de epidemiología. Con esto entonces yo finalizo, se darán cuenta que es una información pues bastante amplia, el tema es muy amplio, el tema es muy chévere, es muy interesante, tiene muchos elementos con los cuales uno puede entretenerse bastante y aprende muchísimo. Espero haberlos dejado inquietos, que queden con esas ganas de compartir, de investigar, de preguntar. Si tienen alguna duda y creen que yo les puedo ser de utilidad, pues entonces en la pantalla les aparece mi correo electrónico. Si no respondo inmediatamente, pues sí estaré respondiendo en el plazo de días. Y si sienten que los he ignorado demasiados días, pues entonces me vuelven a escribir, que ahí de pronto me vuelve a saltar dentro de los mensajes nuevos y respondo. Pero sí, generalmente sí respondo, a menos, pues como les digo, que se haya quedado en la colita de los pendientes. Les agradezco muchísimo por haberme permitido estar con ustedes en este rato. A los muchachos que organizaron esto, mis felicitaciones por la iniciativa, porque son súper pilos, porque la muchacha que me contactó ha sido, bueno, creo que tienen un manejo impresionante de lo que están haciendo. Y espero entonces su retroalimentación si consideran que les puedo ser de ayuda. Listo.